Saludo a toda nuestra comunidad de Armonización Integral, eh, principalmente a todos los que nos acompañan esta noche y también a toda nuestra comunidad de YouTube. Si todavía no te has afiliado a nuestro canal de YouTube, esta es una gran oportunidad para que lo hagas y también puedas ver todas nuestras masterclass anteriores que hemos tenido invitados internacionales y nacionales con temas muy interesantes para todo lo que es la armonización integral. Buenas noches a todos. Bueno, ya estamos a noviembre, ya nos queda solamente una masterclass del mes de diciembre. Esta noche contamos con una clase muy especial del doctor Atilio Radomile, cuya conferencia se denomina Diagnóstico salival y microbiota oral. Así que bueno, vamos a leer el currículum del doctor. Él va a dar su clase, como hablamos en un momento dado, y todas sus preguntas serán enviadas. Síntesis curricular: el doctor es odontólogo egresado de la Universidad de los Andes en Venezuela, más de 30 años de experiencia clínica y académica en odontología, estudios avanzados en implantología, trastornos craneomandibulares y artroscopia quirúrgica de la articulación temporomandibular, medicina dental del sueño, microbiota humana, microbiota oral, diagnóstico salival, ortodoncia y ortopedia maxilar, gerencia pública y hospitalaria, prevención y control de infecciones de la Organización Mundial de la Salud, primer en saliva pro de América Latina, cursante del doctorado en ciencias biomédicas en Cambridge International University. Publicaciones: autor de capítulo en la microbiota oral en la medicina dental del sueño. Coautor del artículo científico Fotobiomodulador láser, una alternativa a los métodos convencionales para la aceleración del movimiento ortodóntico, en la Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría en el 2024. Autor del artículo científico Microbiota oral y extracciones en ortodoncia, implicaciones clínicas y estrategias preventivas, en la Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría en el 2025. Colaboraciones científicas con la doctora Deborah Heller de la Universidad de Boston y Hospital Israelita de Brasil en diagnóstico salival avanzado, y con el doctor Carlos Lugares de la Universidad Europea de Madrid en microbiota humana. Coordinador científico para el trabajo de investigación estado de salud bucal en jugadores profesionales de fútbol en Sudamérica, Conmebol, Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el 2025. Membresía de afiliaciones científicas en la Clínica del Sueño en Sleep Care en el Reino Unido, en España y Venezuela, Sociedad Española de Microbiota, Prebiótico y Probióticos, International Association for Dental Research, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Sociedad Venezolana de Microbiota, Prebióticos y Probióticos, secretario del Círculo Iberoamericano de Odontología Integrativa, y contribuciones educativas y editoriales. Asesor científico de actualidades médico-odontológicas latinoamericanas en AMOLCA, editor médico de World Journal of Dental of Related Specialties en AMOLCA, docente invitado en instituciones de España, Reino Unido, Italia, México, Brasil, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos y Venezuela. Realmente nosotros tenemos un lujo de conferencista esta noche. Hola a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación a la doctora Beatriz Gómez, a la doctora Oliveros. Muchísimas gracias por invitarme a esta masterclass del impacto de la salivación y la disbiosis oral en armonización orofacial e integral. Hace muchos años la boca fue separada del cuerpo humano y el odontólogo empezó a trabajar por un lado y el médico por otro. Pero hoy en día las ciencias médicas le devuelven la boca al cuerpo humano, viendo la importancia que ésta tiene y la relevancia que hay entre las ciencias y cómo se comunican todos los componentes de la boca con todo el cuerpo humano. Y de eso vamos a hablar esta noche, y de esa relación tan hermosa que existe, y de ese trabajo en conjunto que se viene haciendo. Es por esto que hace muchos años, cuando era joven, cuando era niño, uno iba al médico, el médico examinaba la boca del paciente, veía los dientes, veía todo, y le decía: usted tiene que ir al odontólogo para que le evalúen esto. Y el odontólogo pues examinaba al paciente también en su totalidad. De hecho, compartimos muchas materias juntos: medicina interna, histología, embriología y una cantidad de materias que se ven todas en el básico de medicina y odontología, más las que se ven a nivel profesional, pero después las ramas empiezan a dividirse, aunque no hay que dividir el cuerpo humano. Esto me llevó a escribir eso que está allí. El médico que no examina la boca de su paciente, le falta medio paciente por ver, y el odontólogo que no examina la saliva no ha visto el paciente en su totalidad.
Si bien es cierto, la cavidad oral y ese sistema inmune está conformado por una cantidad de microorganismos, una microbiota oral compuesta por más de 774 especies de bacterias, hongos, virus, protozoos y arqueas. Y ellas hacen vida en cada una de las partes de la boca, en el tejido duro, tejido blando, en los dientes, entre los dientes, supragingival, infragingival, en esos surcos. Y no es lo mismo la microbiota que está en la cara mesial de un diente a lo que está en la cara distal o en la que está la cara vestibular o lingual. Esa microbiota cambia. No es lo mismo. Entonces, por eso que aquí tenemos que empezar a ver una cantidad de patrones y una cantidad de factores muy importantes, al igual como la saliva. Esa saliva tiene su propia microbiota y la biopelícula o biofilm tiene su propia microbiota. Entonces, tenemos un conjunto muy bonito, un microbioma oral muy completo, que es el segundo más importante del cuerpo humano después del aparato digestivo. Pero debemos recordar que la boca es el comienzo del aparato digestivo y es allí donde comienza ese bolo alimenticio, esa fermentación, y donde la saliva y esa microbiota tienen mucho que ver, porque esa saliva que empieza a modificar, a humedecer y a sintetizar o a empezar a hacer alguna síntesis de esos alimentos, de esa degradación también de los carbohidratos que hace esa microbiota y que nosotros alimentamos a la microbiota tal como nos alimentamos. Y si esta no está en eubiosis, en equilibrio, pues nos vamos a encontrar con serios problemas. Debemos entender que la saliva debe oscilar entre 1.5 litros al día de producción de saliva, ayudar a digerir los alimentos, a hidratar la boca, inicia la digestión de los carbohidratos, lubrica el bolo alimenticio, neutraliza los ácidos, limpia la boca, remineraliza los dientes, protege contra las infecciones, facilita el habla, regula la temperatura oral, SPH también está allí. Recuérdense que la saliva tiene una capacidad buffer que nos ayuda a amortiguar con esos bicarbonatos que tiene la propia saliva para regular ese pH. Pero esa microbiota, que es la primera barrera física que tiene el cuerpo humano, ese escudo protector que está en la boca, que tiene una competencia por los nutrientes, que forma parte de ese sistema inmune que comienza en la boca, ayuda a esa producción y degradación de vitaminas y carbohidratos, a esa digestión de las grasas, a la tolerancia inmunológica, a ese equilibrio del pH, a la producción de los antimicrobianos, y que esa saliva y esa microbiota son las que hacen esa homeostasis de ese equilibrio, de esa eubiosis, para que no ocurra esa disbiosis o desequilibrio, que es ese problema que nos vamos a encontrar cuando tenemos una alimentación mala, que no son alimentos sanos, que no son fibras, sino que tenemos una cantidad de alimentos ultraprocesados, que también tenemos estos hábitos tabáquicos, de alcohol, una mala higiene oral. Esto va a influir directamente en esa microbiota y en esa producción de saliva. También podemos hablar de ese embarazo, porque esa gingivitis o esa inflamación que se produce a nivel general en el embarazo también repercute en la boca, en la salivación, en las encías, y si no se atiende y esto queda en el tiempo y esta persona tiene una mala alimentación, unos malos hábitos de limpieza y fuma y no duerme y se automedica y no practica ejercicio, entonces esta es una persona que lamentablemente pues, va a tener un parto pretérmino. Fíjense todo lo que está en la boca y cómo repercute a nivel de todo el sistema del cuerpo humano. Una persona que se medica, una persona que no duerme bien, quien no tiene un sueño reparador, ese cerebro no puede ordenar ese sueño reparador o esa higiene del sueño, que es muy necesaria que se realice y que se haga para que el cuerpo pueda regular todo. Pero quien no duerme, quien tiene ese ritmo circadiano alterado,
pues también va a comprometer esa microbiota y esa formación de saliva. El respirar por la boca, la apnea obstructiva del sueño, el quien tiene mascotas y las besa y hay un intercambio bacteriano que es muy distinto al humano y que van a crear una consecuencia bastante difícil de tratar. También aquellas personas que practican deportes de agua como la natación en las piscinas, esa agua clorada altera esa y modifica esa saliva y esa microbiota, al igual que los que practican instrumentos de viento por la respiración bucal constante, que les permite hacer esa respiración, pues alteran ese pH y esa microbiota y esa salivación. Al igual que los deportistas que no respiran por la nariz porque tienen una condición y tienen que ventilarse por la boca, porque una cosa es respirar por la boca como una puerta de mayor aumento del flujo de aire a la hora de una competencia, porque para eso el cerebro actúa y abre esa tercera ventana que la agarra como principal para poder llenar esa capacidad de respiración pulmonar, porque es insuficiente las dos narinas para que por allí entre el oxígeno. Eso es normal siempre y cuando usted respire por la nariz bien. Ahora, cuando se convierte en un patrón de respiración, ya es anormal, porque la boca no se hizo para respirar. En esto también incluye mucho la genética y la epigenética. Esa genética y esa epigenética tienen mucho que ver con esa saliva y esa microbiota. La hiposalivación, tenemos que estar pendientes de esa hiposalivación, que es más que una boca seca, es la pérdida de una defensa esencial para la salud oral. Nosotros en estudios que hemos realizado y otros investigadores a nivel mundial hemos visto que la hiposalivación, una persona que produce poca saliva es un paciente en riesgo de producir esa cantidad de saliva menor, es un riesgo para producir enfermedades bucodentales como la gingivitis, la enfermedad de la caries y algunas otras patologías en la boca, pero también de enfermedades sistémicas, musculoesqueléticas y neurodegenerativas. Esa hiposalivación, que puede llegar a ser una xerostomía, que es una sensación subjetiva de una boca seca, que el paciente ya siente que tiene una boca que le cuesta hablar, le cuesta tragar. Tenemos que tener muy pendiente esto, porque estos son pacientes que si aquel que tiene poca saliva o un flujo salival por debajo de 1.3 litros de saliva en 5 minutos, que ahora lo vamos a ver más adelante, entonces un paciente también en riesgo, y este es un paciente que puede causar candidiasis y una cantidad de enfermedades como las que hablamos, sistémicas, metabólicas, y en la boca, en la cavidad vocal. Y este es un paciente que debemos atender de inmediato, en conjunto, de una manera multidisciplinaria. Esta disbiosis, que es el desequilibrio de la microbiota de la boca, puede afectar y verse afectada por la salivación de varias formas. Una menor salivación favorece a la disbiosis, de esas funciones digestivas, esa hiposalivación, están descritas de tal manera. Cuando usted tiene un paciente que tiene una hiposalivación, pues por supuesto que va a tener una afección en la boca, pero también va a tener una afección digestiva, porque usted no tiene ese líquido que tiene que ayudar a bajar todos esos alimentos a esa propia saliva y a todo lo que usted traga. Porque una persona, un paciente normal, traga de 1000 a 1500 veces al día. Y si usted tiene una disbiosis, la está tragando y está produciendo una alteración también del pH del intestino. Y ahí va a haber pues una hipocloridia y una afección que va a causar un aumento de la permeabilidad de la membrana, y por allí van a pasar al torrente sanguíneo estas bacterias y sus toxinas, causando una inflamación sistémica de bajo grado. Ya en la boca debe estar instalada esa disbiosis para que eso suceda.
Esta disbiosis puede alterar las glándulas salivales, puede causar menos salivación, pues reduce la salivación, pero también aumenta el riesgo de caries, enfermedad periodontal y todo lo que veníamos hablando que produce primero en boca para después alterar lo demás. Hay fármacos asociados a esta disbiosis como los AINES, los antibióticos, los antidepresivos, los antihistamínicos. Estos medicamentos como los laxantes, la metformina, tienen mucho que ver porque el 42 y pico por ciento, 42.3%, 44% de los medicamentos que consume la población mundial son seroxtómicos, tienen una relación directa en la boca, producen seroxtomía, bajan la cantidad de saliva y es por eso que también tenemos que estar en comunicación con los médicos tratantes para buscar alguna otra forma o algún medicamento que sea menos seroxtómico y poder ayudar a este paciente. Porque está bien, estamos haciendo un tratamiento para corregirle una cosa, pero estamos causando una disbiosis a nivel de la boca, alterando el pH, la temperatura, la microbiota, y estamos causando desde la boca, desde la puerta de entrada de la salud o de la enfermedad o desde el comienzo del aparato digestivo, un problema que nos va a agravar todo lo demás. Entonces, 1 de cada 4 adultos presenta boca seca. Pero es que en nuestro consultorio dental también tenemos algunos enemigos de la saliva y de la microbiota. Esos enemigos son los enjuagues bucales, ese raspado lingual no indicado porque estamos removiendo de repente las bacterias que están haciendo alguna función, el alcohol, el tabaco como lo hablamos, los antibióticos, la clorhexidina, los azúcares, la respiración bucal, la apnea del sueño, ortodoncia, implantes dentales y una cantidad de cosas que hemos puesto en boca sin haber hecho todos estos estudios y va a repercutir en el tratamiento. Porque si usted no examina a un paciente su saliva y su microbiota y usted va a hacer restauraciones, va a poner implantes y va a colocar una cantidad de cosas, al igual intra y extrabucalmente usted va a comprometer ese tratamiento en cicatrización, en regeneración mucho más tardía, en que puede aislar o puede causar localizadamente o localmente alguna inflamación mucho más generalizada por una traslocación bacteriana, porque funcionó en algún lado, trajo desde donde estaba este nicho de una microbiota hacia el otro lado, que estaba en disbiosis, y la alimentó y llevó esa traslocación bacteriana hacia otro lado, y entonces ya ahí está usted trayendo un problema de un sitio a otro. Y eso tenemos que verlo y tenemos que saberlo, estudiarlo. Hay pacientes con radioterapia, con quimioterapia y enfermedades metabólicas, el estrés y el insomnio que alteran toda esta microbiota y son enemigos de esa saliva, así como las aguas cloradas de piscinas y esas bebidas energéticas o gaseosas que toman muchos atletas, que sí está bien, porque aumentan esa bomba de sodio y potasio entre paréntesis, pero causan una disbiosis oral que después van a tener una consecuencia en la regeneración, en el rendimiento deportivo de ese atleta, porque va a disminuir, porque tiene una alteración de esa microbiota y alterando la microbiota altera el metabolismo de todo. Estos enjuagues bucales que también tenemos fueron hechos como un perfume para la boca. Y después de más de 100 años seguimos utilizándolo y es el primer enemigo que tenemos en el consultorio dental. Cuando llega un paciente le ponemos el babero, le damos del vasito con agua diluido o no diluido, le damos este enjuague y estamos matando el 99% de las bacterias. Y se lo mandamos para que lo utilice en la casa. Entonces tenemos ese enemigo número 1 allí que estamos tratando. No es que no se use, hay que saberlo usar. Hay que saber utilizarlo, en qué momento, porque si no estamos haciendo un barrido constante. Y la boca no es para esterilizarla, es para modular esa microbiota que tiene una función muy específica
que ya la hablamos, que es la primera barrera protectora del cuerpo humano. Este uso frecuente de enjuagues bucales puede aumentar el riesgo de tener diabetes. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que así lo dice. Y estos investigadores, pues, llevaron este estudio sobre estos enjuagues bucales porque ellos eliminan todas las bacterias y estas bacterias no hay una respuesta y aumenta ese riesgo de tener diabetes. Hay patógenos que ya están identificados de esta microbiota oral. Solamente el 16% de esta microbiota está identificada. Falta mucho todavía, pero se han dado grandes avances. Hay grandes investigadores a nivel mundial que están todos los días en esto. Todos los días sale una investigación nueva. Todos los días salen nuevos estudios, nuevas papers que se van revisando para ir analizando el comportamiento de estas bacterias, de estos virus, de estos hongos, de toda esta microbiota. Entonces hay de alto riesgo como el Agravectibacter, la Porphyromonas gingivalis, la Tenerella fosfitia, la Treponema denticola, y hay de riesgo moderado como el Eurobacterium nododatum, el Fusobacterium nucleatum, que pasa a un riesgo moderado a alto cuando pasa al colon. Es un factor principal del cáncer de colon, y estos que están aquí, y de bajo riesgo, como estos que tienen aquí al lado derecho, con el que tiene el lado coreo, las especies que tienen a este lado. Pero quiero detenerme aquí un poquito porque cuando aumenta cualquiera de los que está de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo, produce una disbiosis, y esa disbiosis es desfavorable. Por eso se llama disbiosis, es un desequilibrio de esa microbiota. Es como cuando usted tiene un acuario, una pecera con sus pececitos que tiene que mantener ese pH, esa cantidad de agua, esa oxigenación. Lo mismo pasa en la boca. La saliva es esa cantidad de agua que tiene que estar allí, que va a regular esa temperatura, que va a regular una cantidad de cosas, que tiene su propio bicarbonato, que tiene su cloro, que tiene todo para mantener ese pH estable. Pero cuando empezamos a barrer esta microbiota o empezamos a alterarla con medicamentos, con mala alimentación y con todo lo que nombramos anteriormente, pues por supuesto que se produce esa disbiosis y vamos a causar un gran problema, no solo a nivel bucal, sino sistémico. Entonces, fíjense bien, en un informe en el 2022, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe que dice que más de 3.500 millones de personas están enfermos de la boca. Yo creo que aquí tenemos que detenernos como odontólogos, como médicos, como miembros de las ciencias de la salud, porque no es normal que la mitad de la población mundial esté enferma de la boca. Debemos hacernos varias preguntas. O la hemos barrido con los enjuagues, con la automedicación, con el doctor Google o con la doctora comadre, o las cremas dentales que utilizamos no cumplen la función, o es que la gente no se sabe cepillar los dientes o no se cepilla, o los enjuagues están arrasando con todo. Entonces tenemos que detenernos a evaluar esto con seriedad, porque que la mitad de la población mundial esté enfermo de la boca es bastante preocupante. Fíjese que la comparación entre el número de casos mundiales estimados para determinadas enfermedades no transmisibles, las enfermedades bucodentales se llevan todo el premio Nobel aquí, y está por encima de todas estas de trastornos mentales, enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedades respiratorias crónicas, cánceres de todas las neoplasias malignas. Si usted suma todas estas, no llega a este número de las enfermedades bucodentales. Y se estima que para este 2025 aumente a 4.500 millones de personas en todo el mundo. Y entonces es donde tenemos que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos una población enferma. Y es allí donde nosotros tenemos que empezar a ver de que todas estas enfermedades que vienen de aquí para abajo,
que tienen hoy en día una relación directa con las enfermedades de la boca, con la enfermedad de la caries y con la enfermedad periodontal, porque la biopelícula, la saliva y la microbiota se alteran porque cada una tiene su propia microbiota. Entonces empieza ese juego de esa barrera, de estragarnos esto, de la translocación bacteriana, de abrirse estos caminos cuando una enfermedad periodontal que se produce, o una enfermedad de la caries, pero en este caso una enfermedad periodontal, que aunque no sea visible, porque muchas veces nosotros vemos como enfermedad periodontal la inflamación o el enrojecimiento de la encía, pero hay otra que no está visible, que está por debajo de la encía, porque esa no sale de la noche a la mañana, comienza subgingivalmente y después aumenta y pasa a notarse. Entonces es allí donde tenemos que tener ojo visor, porque lamentablemente tenemos que evaluar a ese paciente desde muchos aspectos. Allí hay una inflamación sistémica de bajo grado. Allí comienza la enfermedad, no solo de la boca, la enfermedad sistémica. Y es por eso que escribí mi propio concepto de la enfermedad periodontal, que debemos entenderla como una enfermedad disbiótica, polibacteriana, inflamatoria, que comienza con el desequilibrio del pH salival y la consecuente proliferación de las bacterias que habitan el periodonto. Este concepto está en un libro que salió el año pasado, donde me invitaron a hacer un capítulo sobre la microbiota oral en la apnea obstructiva del sueño. Aquí está la fuente bibliográfica, donde la microbiota oral en la medicina dental del sueño, el doctor Juan Manuel Cortés. Pues hice este cuadro, coloqué ese concepto. Yo sé que para muchos periodoncistas pues a lo mejor no les gusta, pero es mi forma de verlo y creo que las cosas hay que empezarla a llamar por su nombre, y ese es el nombre que yo humildemente pues le he dado para empezar a involucrar a los agentes que causan esa enfermedad periodontal. Estas enfermedades sistémicas que están relacionadas con el, que ustedes la ven acá, tiene mucho que ver con algo que se llama eje boca-intestino-cerebro. Y esa disbiosis, que es ese desequilibrio que está dado acá, ¿verdad? Con esa mala alimentación, el estrés, los hábitos tabáquicos, el alcohol, que puede ser desde una enfermedad de la caries, una enfermedad, inflamación de las encías, una enfermedad periodontal, y nos va a repercutir y tienen relación directa con enfermedades cardíacas, con cáncer, con enfermedades gástricas, hepáticas, cerebrales, renales, respiratorias y metabólicas. Y aquí podemos ver esas más reflejadas en este gráfico, como esa inflamación sistémica, que es una disbiosis, esa disbiosis que es la disminución de la producción de ácidos grasos de cadena corta, donde esas propiedades antiinflamatorias disminuyen, aumentando la susceptibilidad a la inflamación sistémica. Y es donde ese eje boca-intestino-cerebro, a través del simpático y parasimpático, porque ese nervio vago, ¿verdad?, a través del segundo cerebro, que es este aparato digestivo, allí donde llegan esas emociones, donde empieza y no asimila, no comprende qué es lo que está pasando, empieza a enviarle señales al cerebro a través del nervio vago, y ellos, pues bueno, a través del simpático y parasimpático, envían una cantidad de mensajeros como las citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, y empiezan a dar una batalla en el cuerpo, pero lamentablemente no pueden, porque ese es un cerebro que también está inflamado, por eso esa neuroinflamación, que liberan endotoxinas como los lipopolisacáridos, que ingresan al torrente sanguíneo, al igual como comentamos, de que ese paciente traga, aumenta la permeabilidad de la membrana porque ese pH disminuye de 3 a 1, y por allí pasan al torrente sanguíneo. También se está hablando de la guía o de la vía linfática, donde también allí pasan
a través de esa vía linfática pasan esas toxinas bacterianas y las bacterias. Y así como se produce también esta neuroinflamación que ingresan y cruzan la barrera hematoencefálica, activan las células inmunitarias como las células glías, la microglía y los astrocitos y producen citoquinas inflamatorias, interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y aumenta la permeabilidad de la membrana hematoencefálica y allí causa esa neuroinflamación. Entonces, si tenemos esto que estamos viendo aquí con todas estas enfermedades, ¿verdad? De Alzheimer, enfermedad periodontal, que es la que está causando aquí esto, enfermedades neurodegenerativas, inflamatorias, ¿cómo creen ustedes que nos va a afectar si desde allí que estamos afectando todo el órgano, cómo creen ustedes que no va a afectar a un tratamiento, ¿verdad? Como los que ustedes realizan? Enlentecen la cicatrización, la recuperación y tienen que ver con el envejecimiento celular. Sí, señor. Entonces, todo esto que se produce también altera ese ritmo circadiano. Y al alterar el ritmo circadiano, pues el cuerpo no reconoce absolutamente nada, ni lo que es de noche, ni lo que es de día, porque tiene las células y esa mitocondria adormecida en letargo, porque cambia la polaridad de la membrana, se invierte y entonces esa célula entra en letargo y comienza ese envejecimiento celular que probablemente comenzó en la boca porque nunca nos dimos cuenta que era un paciente con hiposalivación, con un pH no adecuado, que tenía un problema que no fue atendido, pero nos fuimos, fue a arreglar el huequito, la caries y lo que estaba ahí, más no el problema que lo estaba generando. Y fíjese todo lo que causa aquí. Inflamación sistémica de bajo grado, neuroinflamación, que viene acompañada de una cantidad de problemas. Se me pasó una allí de más, pero bueno, aquí tienen algunos de los estudios que hay por allí publicados, relación entre la disbiosis y la microbiota oral, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, periodontitis y enfermedad cardiovascular informe y consenso. La periodontitis aumenta el riesgo de padecer cáncer de páncreas, la periodontitis y la artritis reumatoide, autofagia en enfermedades bucales en relación con el envejecimiento. Aquí está, autofagia en enfermedades bucales en relación con el envejecimiento. O sea, todo esto tiene que ver. Y es lo importante de nosotros ver de estos estudios que se han realizado y de lo que puede causar esta disbiosis, esta hiposalivación y no estar atentos primero a diagnosticar como tiene que ser. Esto tiene que ser una herramienta más de diagnóstico. Mientras más herramientas tengamos para diagnosticar a un paciente, es mucho mejor. Y ella forma parte y va a formar parte como principal método de diagnóstico. Escríbanlo y anótenlo que así va a ser. Así como están las radiografías, están los escáneres orales, están las tomas de impresión, están los trazados cefalométricos y otra cantidad de exámenes bucales, exploración clínica y tal. Del diagnóstico salival en la microbiota oral va a pasar a ser uno de los predilectos de Ilopta, porque estamos hablando de odontología y medicina preventiva y predictiva. Entonces fíjense cómo la periodontitis y la diabetes están asociadas, cómo también la relación entre la disbiosis de la microbiota oral y la enfermedad cardiovascular están asociadas. Aquí ven ustedes, estudios emergentes han determinado los cambios de la microbiota oral. Ahí tienen las fuentes bibliográficas. También pueden ver cómo el uso de esteroides inhalados altera el perfil del microbioma bacteriano y fúngico oral y de las vías respiratorias en pacientes con asma y nos repercuten modificando esa microbiota no solo de la cavidad bucal, sino también de las vías aéreas, que las vías aéreas superiores y las vías aéreas inferiores, los pulmones que se pensaban que eran
estériles tienen su propia microbiota, y entonces hemos hecho unas alteraciones de estas microbiotas también por esto. Entonces es donde tenemos que trabajar en conjunto, médicos y odontólogos. El llamado que hago es ese. Yo recibo muchos pacientes de muchos médicos que hoy en día ya mandan a hacer este diagnóstico salival que van a ver más adelante. También ven ustedes como la caracterización del microbioma oral en pacientes con mucositis oral, una revisión sistemática, es un efecto adverso y grave y frecuente del tratamiento oncológico. Estos son pacientes que hay que tratar en conjunto, hay que tratar de devolverles una salivación. Son pacientes que presentan una boca seca, están quemados, una boca ardiente. Esto es un paciente que no puede comer. Esto es un paciente que no puede ni tomar agua. Entonces todo esto tenemos que evaluarlo, trabajarlo en conjunto. La microbiota oral, una nueva perspectiva sobre la progresión del diagnóstico y el tratamiento del cáncer. La microbiota oral influye en el desarrollo del cáncer, no solo bucal. Esta revisión analiza factores que afectan su interacción, un entorno y su potencial terapéutico en la progresión del tratamiento. Esto es un estudio que yo, pues ahí tienen la síntesis de dónde está. Esto lo pueden ubicar en un estudio reciente que publicaron, que yo hice, sobre el oraloma y la microbiota oral compleja, la disbiosis, inflamación sistémica y su papel y enfermedades y carcinogénesis, en la revista latinoamericana de ortodoncia y odontopediatría. Ahí lo pueden ubicar para que lean el artículo completo. La metabolómica y el perfil del microbioma como biomarcadores en la apnea obstructiva del sueño, una revisión exhaustiva. Cómo esto también influye, esta microbiota, cómo inflama estas vías, cómo reduce y estrecha ese camino, ese paso del aire, primero por la posición, por una cantidad de cosas que ojalá y pudiesen obtener el libro y leer el artículo que ahí está. De todas maneras, creo que para diciembre sale un artículo publicado sobre un premio que nos otorgaron en Hong Kong, sobre unos estudios que hicimos de la microbiota y la apnea obstructiva del sueño a través de las clínicas Sleep Care en España y en el Reino Unido. Pues fuimos, gracias a las investigaciones y a los trabajos que hemos hecho con el doctor Carlos Rivas Echeverría y todo el grupo que nos acompaña a nivel mundial, pues logramos obtener ese premio donde pues yo tengo allí también una parte con este reconocimiento sobre el estudio de la microbiota oral y cómo pudimos abordar a esos pacientes. Pero también tenemos que ver con la obesidad. Entonces, las personas obesas con enfermedad periodontal presentan inflamación periodontal más grave según el índice de la superficie periodontal inflamada. Entonces, esta obesidad está relacionada con la enfermedad periodontal porque ahí las bacterias no degradan, no se puede asimilar. Entonces, el cuerpo no asimila porque no llegó la degradación de lo que usted come o de lo que usted ingiere o de las medicinas o de los oligoelementos, y que tome zinc y que tome magnesio y que tome aquello y que tome lo otro, pero ¿cómo va a asimilar el cuerpo si tiene una disbiosis? Y lo que se encarga arriba, lo que no se hace aquí arriba, lo que no se degrada y no se sintetiza, no se va a hacer en ninguna otra parte. Si no se prepara aquí, el cuerpo no lo reconoce. Y así comienza, y también tiene que ver con todo esto. Entonces, la salida como medio diagnóstico nos permite ver varias cosas. Primero, bueno, el estado de la microbiota oral, su actividad metabólica, esos marcadores orales, ese pH salival, inflamaciones e infecciones bucales y sistémicas, esa predisposición a desarrollar enfermedades periodontales o sistémicas, dependiendo de ese examen que le hagamos, esa higiene bucal de ese paciente, ese óxido nítrico, ese cortisol en saliva. Hay métodos de evaluación, varios métodos, la microscopía electrónica, secuenciación de ADN, ARN, metagenómica, las cintas medidoras de pH, los biomarcadores, por lo menos yo utilizo uno de doble refractancia, ese test de cialometría que lo hago y el test de óxido nítrico. Estas pruebas de saliva y sus aplicaciones son muy importantes para la medicina, para las ciencias médicas, ya que podemos estudiar el ADN, la identificación personal, la predicción genética, la antigüedad familiar. También nos permite
hacer estudios hormonales, niveles de cortisol, niveles de testosterona, de estrógenos. Nos permite también evaluar detección del consumo de drogas, monitorización de medicamentos, test de fertilidad. También nos ayuda a identificar patógenos, virus, bacterias, hongos. Y nosotros en la práctica clínica deberíamos, como mínimo, hacer esto que está aquí. Cianometría. Medir la cantidad de saliva en un tiempo determinado en un paciente. Yo la hago en reposo, ¿verdad? Nos permite evaluar y diagnosticar las glándulas salivales y diagnosticar los problemas de resequedad bucal y serostomía, que era lo que íbamos hablando. Evaluar primero esa cantidad de saliva. Si es un paciente que no produce en condiciones normales de 0,3 a 0,5 milímetros por minuto, esos valores inferiores representan distintos grados de hiposalivación. Pero eso hay que considerar ya que es un paciente de riesgo, de alto riesgo para producir enfermedades bucodentales y sistémicas. Entonces, esa salud, dependiendo de ese óxido nítrico que también vamos a medir, que mide las características químicas y bioquímicas de esa saliva y del sistema, nos permite ver esa salud cardiovascular, inmunológica, neurológica y de ese flujo sanguíneo, de esa presión arterial a través de la saliva. Que ven a mano izquierda es cómo se toma esa muestra de saliva en reposo, 5 minutos, el paciente en esa posición inclinado y dejar que la saliva escurra sola por gravedad y ahí hace el conteo de esa cantidad de saliva. Lo puede hacer con una jeringa, ¿verdad? Para hacer la medición, después lo aspira de aquí. Y aquí puede usted observar transparencia, lucidez de esa saliva, la consistencia, la elasticidad, como fíjense aquí cómo se forma un hilo, ¿verdad? Para ver, este hilo debe ser mayor a 6 milímetros para ver la viscosidad de esa saliva y ver todo. Ahí pueden ver transparencia, todo lo que ustedes puedan ver de la saliva y toda la tabla descriptiva que hay para esto. Pero también medir el pH normalmente con unas cintas reactivas medidoras de pH como esta. También le podemos agregar, como estas de óxido nítrico que yo tengo y más otros exámenes como nitratos, nitritos, alcalinidad y otros factores que hay allí. Este es otro examen que yo realizo. Estos son lo que yo prácticamente pues realizo en el consultorio con este aparato también, que es el de doble refractancia, que es computarizado, que me permite hacer un examen mucho más profundo y me permite ver en 5 minutos, ¿verdad? Un examen bastante detallado que van a ver, que es como este que está aquí. Entonces este método nos permite enjuagar la boca con una solución por 10 segundos, una solución inerte, una solución de enjuague que aplica una tira, se atira después de ese enjuague, esa saliva, usted la lleva con unos dispositivos que hay, un gotero especial que viene y la pone en una tira de colorimetría y la lleva a la máquina para que ella emita el resultado. Este resultado, más todos los exámenes que veníamos hablando que hay que hacerle al paciente, esa historia clínica muy detallada, que yo digo que ya es una historia de vida, porque hay que preguntarle al paciente muchas cosas, qué come, qué no come, cuántas veces se hidrata, de qué se hidrata, cuál es su dieta, cómo hace ejercicios, no hace, duerme bien, ronca, no ronca, cuántas veces va al baño, cuántas veces orina, cuántas veces depone, si las heces flotan, si no flotan, de qué color son. Todo eso es necesario en este rompecabezas para poder diagnosticar muchas cosas. Eso nos ayuda muchísimo. Los medicamentos, qué toma, qué no toma, si duerme bien, si no duerme, todo. Todo es importante para poder hacerlo. Por eso esa historia de vida. Y por eso yo he decidido llamar a este informe, que yo realizo un informe clínico salivo sistémico, que nos permite esos resultados personalizados con esos biomarcadores salivales, bacterias dominantes y su impacto en órganos claves, las correlaciones sistémicas, esa vinculación con problemas digestivos, cardiovasculares o neurológicos, un plan de acción integrado, terapias innovadoras, ozono, láser, ajustes dietéticos, derivaciones médicas basadas en evidencias, interconsultas, trabajos multidisciplinarios, esos recursos
que uno le puede dar al paciente, orientándolos entre el médico, el gastroenterólogo, el nutricionista, para poder ayudarlo, educarlo y no dejárselo a Google. Mira, bueno, ya la gente no va a Google, ahora va a las inteligencias artificiales y allí ya hay otro paradigma, ¿no? que estamos atravesando, todo lo que estamos aquí. Esos hallazgos clínicos salivales correlacionados, aquí hay un ejemplo de uno de los exámenes, ¿verdad? Por lo menos el hallazgo clínico, un pH salival alcalino de 8.0 que presentó esta paciente, que es un estado crítico, y tenemos una correlación sistémica que favorece a patógenos periodontales como la Porphyromonas gingivalis, y una relación con disbiosis intestinal y un estreñimiento crónico. Y cuando uno le pregunta al paciente que si es estreñido o no, porque muchas veces en la historia todo es normal. No, yo voy al baño normal, yo como sano, yo hago esto así asado, pero cuando usted le dice, bueno, pero usted está estreñido, y dice, bueno, sí, doctor, así como sabe. Bueno, aquí hay una correlación sistémica que me lo da este pH porque favorece a estos patógenos periodontales que bajan al intestino. Así como el Helicobacter pylori, que vive en la placa dental, vive en la boca y se pega por la saliva. Y la mamá, sin saberlo, tiene el Helicobacter pylori, agarra, prueba la comidita del bebé y la prueba para ver si está caliente y se la lleva. Y bueno, ya ahí le puso el Helicobacter pylori también al niño y vive con nosotros, pero vive en la placa dental. Entonces, hemos detectado o se han determinado y le hacen unos estudios y el paciente tiene Helicobacter pylori. Como no, le mandan su triada de antibióticos por 14 días, más el inhibidor de la bomba de protones, que todavía lo siguen utilizando. Y bueno, no mandan ningún probiótico, algunos sí, otros no. Yo no voy a juzgar aquí a nadie. Pero quien manda antibióticos tiene que mandar probióticos hoy en día de por ley, pero los probióticos que son para esto. Entonces se hace esa triada, el paciente siente su mejoría, está bien, pero con el tiempo vuelve. ¿Por qué? Porque ninguno de los médicos manda a los pacientes al odontólogo a quitarle allí en la placa periodontal donde vive ese Helicobacter pylori. Y por eso es que hay recidiva. Entonces, hoy las ciencias médicas se dieron cuenta de todo lo que ocurre en la boca y le devolvieron la boca al cuerpo humano y se está trabajando en conjunto. Nosotros tenemos un gran equipo de trabajo, debo admitirlo, y es así, donde tenemos nutricionistas, gastroenterólogos, cardiólogos, neurólogos, otorrinos. Hay una cantidad de especialistas que estamos allí trabajando y viendo pacientes. El cardiólogo manda muchísimos pacientes, el gastroenterólogo, el traumatólogo, muchos les mandan a hacer. Cirujanos maxilofaciales han mandado muchísimos pacientes, cirujanos plásticos, cantidades de pacientes para ser evaluados, para evitar un riesgo a una infección postoperatoria o a una tardanza en cicatrización y recuperación del paciente. Entonces, dentro de los hallazgos clínicos, esa cianometría, ¿verdad?, que se le hizo, está en alerta porque está en 0.1 y nos puede llevar a una xerostomía o un síndrome de Sjögren. También presentó un sangrado gingival en alerta. ¿Por qué? Porque esta es una inflamación crónica de bajo grado que aumenta la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Y hay un riesgo cardiovascular, posible bacteremia por Tenderella fostitia. Entonces, esos ronquidos y esa respiración bucal, que también en un estado crítico, hay una sospecha de la apnea obstructiva del sueño no diagnosticada, una hipoxia y un deterioro cognitivo. Y si este paciente tiene esto, no va a rendir en ningún otro tratamiento que usted le haga, ni el que le ponga, ni que le rece. Porque tiene una condición interna que no la estamos tratando y que nace en la boca. Por lo menos este paciente con unos implantes incompletos, una acumulación de biopelícula y un riesgo de perimplantitis por una translocación bacteriana al torrente sanguíneo que es inminente. Eso es un sí por sí. Entonces, las conclusiones de este tratamiento de esta paciente. Marisela en este momento presenta una interacción compleja entre la disbiosis oral, hábitos parafuncionales, bruxismo y posibles trastornos sistémicos de apnea obstructiva del sueño, xerostomía, y el abordaje requiere
un control microbiológico con terapias antimicrobianas no invasivas. Yo trabajo mucho con el ozono y el Airflow, que es un aparato que yo traje de España, con unos polvos medicados, con probióticos, arginina y una cantidad, bicarbonatos y una cantidad de polvos que hace una función maravillosa. Una corrección funcional mediante los MyoBrace, una rehabilitación protésica que necesita, pero esa corrección funcional que hay que hacerle a ese paciente, esa reposición de la mandíbula de ese plano cruzal a través de los MyoBrace, un monitoreo multidisciplinario para prevenir complicaciones cardiovasculares y neurodegenerativas, una prioridad odontológica en controlar periodontitis y completar la rehabilitación protésica, una alerta sistémica, evaluar las vías aéreas superiores, apnea del sueño, riesgo cardiovascular. Y el equilibrio del pH, corregir la alcalinidad salival para evitar proliferación de patógenos periodontales. Ese QR que está ahí, ustedes lo pueden escanear. Ahí está un informe completo de ese diagnóstico clínico salivo sistémico con el que yo realizo para que ustedes lo descarguen y lo puedan evaluar completamente. Hay tratamientos, sí, muchos tratamientos, ¿verdad? Antibioticoterapia, como les decía, de ser necesario, acompañado con unos probióticos para ayudar a repoblar esa microbiota. La limpieza periodontal, de ser necesario, esa primero, después el Airflow, terapia con láser de Erbio, terapia de ozono, cirugía periodontal, dieta equilibrada, reducción de azúcares, ingesta de prebióticos, tratamientos con probióticos, pasta dental con flúor. Sin flúor. Hablo no porque no haya que utilizar el flúor, óiganme. Porque mucha gente, yo no estoy en contra de nada. Yo voy a lo que a mí mis pacientes me han dado la mejor respuesta. Y a mí mismo. Y de esto les voy a hablar ahorita. Entonces, utilizar una pasta dental neutra, sin flúor ni laurisulfato de sodio. Pasta dentales con probióticos, con hidroxiapatita, enjuague bucal con poliallicina, monolaurato de glicerol, interconsulta con gastroenterólogo, nutricionista e internista o el especialista que tenga que verla por la derivación que nos va a dar. Cuando les hablo de mi condición diabético hipertenso y después empecé a ver en mis pacientes la mejoría, porque yo utilizo esta pasta dental y soy speaker de esta pasta dental hoy en día, que me enorgullezco en serlo porque en realidad en mí causó un gran efecto y en mis pacientes lo ha causado. Esto es una pasta sin flúor, no tiene colorantes, no tiene triclosan, no tiene sulfato, no tiene gluten, no tiene parabenos, no tiene químicos, no tiene irritantes, 97% natural. La venden aquí en Venezuela por lo menos. Yo se la recomiendo a mis pacientes. Han mejorado muchísimo. Les doy mi caso. Yo tenía esa condición de hiposalivación y, por supuesto, al haber hiposalivación tenía un pH más ácido y la formación de placa era muy rápida, muy constante. En un momento, no sé, se me ocurrió, de verdad, no la estaba buscando, pero con mis estudios de saliva y tal, yo tenía que ver cómo hacía. Apareció la crema, la empecé a utilizar y empecé a notar los estadios de esa calcificación de la biopelícula mucho más tarde. Y que la saliva empezó a cambiar, ya no era tan viscosa, tan densa, y empecé a tener más saliva, porque hay un problema que no detectamos. No detectamos que estamos perdiendo saliva o que estamos con hiposalivación hasta que no tenemos ya un grado mucho mayor. Y lo digo como paciente, pero también lo digo como especialista. Entonces, esto me ayudó muchísimo. Yo la recomiendo. Ustedes saquen sus propias conclusiones, la pueden buscar, la pueden utilizar ustedes primero y después se la mandan a sus pacientes, pero a mí me ha resultado, a mis pacientes les ha resultado, y sería un egoísta no decirles que esto está. La odontología y la medicina integrativa, de lo que estamos hablando, por qué nos reunimos hoy y por qué estamos hablando de todo esto y cómo influye todo esto. Fíjense,
Esta es una reunión que se dio en el 2019, no, en el 2022. Se reunió una reunión histórica entre el presidente de la Asociación Médica Americana y el presidente de la Asociación Dental Americana para cambiar la política de cómo evaluar los pacientes. ¿Cómo vamos a evaluar los pacientes? Recuerden que a nosotros nos sacaron de la línea del COVID, que el COVID se pega por la saliva, pero ya el odontólogo no tenía que estar allí. Yo recuerdo que escribí muchísimo, escribí muchas cartas, vamos a hacer el evalúo del pH, vamos a evaluar esto, vamos a evaluar lo otro, pero bueno, nunca tuve respuesta. Se hacían los exámenes por la nariz. En China sacaron hasta uno rectal, pero terminaron dándole la razón a muchos de nosotros que el examen había que hacerlo por la boca. Y hoy en día se hace una PCR por la saliva para detectar todo esto. Entonces, todo esto abrió muchos campos a nivel de la saliva. ¿Qué pasa? Que bueno, hay que irse acostumbrando. Yo no digo que los exámenes de sangre no se hagan, que ni los de orina no se hagan, que los de... Todo hay que hacerlo, todo suma. Pero se está uniendo con mucha fuerza estos exámenes a través de los biomarcadores salivales. Entonces, ¿qué discutieron estas personas? ¿Cómo vamos a abordar a los pacientes? Y se llegó a un acuerdo de que el odontólogo pasa a formar parte de la primera línea de evaluación. ¿Por qué? Porque debe ser evaluado por un odontólogo primero y hospitales de primer nivel a nivel mundial y clínicas muy prestigiosas así lo hacen hoy en día. Donde se trabajan juntos, se trabaja, el odontólogo examina a ese paciente y lo deriva a las especialidades que vienen. Porque hay sitios donde va usted a examinarse, donde el cardiólogo y lo va a enviar al odontólogo para que le haga este examen como el que yo realizo, o como el que realizan otros especialistas, parecidos pues, haciendo ese diagnóstico de la saliva y de la microbiota oral. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que la clínica Mayo, que es una clínica muy reconocida, ahí ustedes lo pueden buscar, eso está en la web. Hay un paciente que le pregunta a la clínica y le dice, mira, voy a someterme a un procedimiento cardíaco en unos meses, pero me dijeron que viera al dentista antes porque lo necesito. Y la respuesta es que es necesario hacer un examen dental antes de intervención para descartar abscesos, infecciones en los dientes o enfermedades en las encías, como la periodontitis. Es importante porque las infecciones dentales pueden llegar a ingresar que ingresen las bacterias al torrente sanguíneo, se asienten en las zonas quirúrgicas y provoquen complicaciones internas y externas. Aquí estamos hablando de cardiología. Imagínense nosotros que trabajamos aquí haciendo armonización orofacial o armonización integral. Entonces, nosotros no queremos complicaciones quirúrgicas que se provoquen. El visto bueno del odontólogo es necesario y recomendable antes de una gran variedad de intervenciones quirúrgicas, especialmente en procedimientos cardíacos como reemplazo de válvulas, reemplazos articulares, de órganos, de células madres, de una cantidad de procedimientos. Entonces, un estudio reciente o muchos estudios recientes mostraron que esto es así. Entonces, esto es necesario que lo tengamos presente a la hora de nosotros evaluar a los pacientes. Voy a aprovechar de invitarlos a un curso que está dictando la doctora Débora Heller, mi persona, en español. El curso de diagnóstico salival y microbiota oral ya no es próximamente, ya está. Ustedes ingresan, se inscriben, le escriben a la doctora Débora Heller y ella les guiará a dónde pueden hacer esto. Yo, pues, le doy las gracias a todos ustedes. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las voy a responder. Mi número de celular 0412-694-7838. Me escriben al WhatsApp. Se pueden meter en mi página web. Me pueden buscar en mi Instagram, doctor.aradomile, dr.aradomile. Me siguen, me escriben. Yo estoy a sus órdenes para lo que necesiten,
para cualquier interconsulta, para exámenes. Paso en Caracas y en Lechería, aquí donde vivo. Solo tengo que tener pacientes a disposición en otros lados que quieren que lo vea, y yo viajo porque eso es un laboratorio portátil que yo llevo, hacemos los exámenes, los diagnósticos y en 15 minutos tienen sus resultados. Entonces, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí conmigo, por prestarme esta ventana para mostrar que hay otra alternativa en diagnóstico salival y microbiota oral que puede prevenir a través de estos exámenes enfermedades bucodentales, sistémicas, neurodegenerativas y musculoesqueléticas a través de un examen salival. Muchísimas gracias a todos ustedes y de verdad que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctoras, por la invitación. Hasta pronto. Bueno, Excelente. La verdad, doctor Atilio, excelente presentación. Cómo abre ese panorama del equilibrio bucal en relación a las enfermedades sistémicas, la integración de los conceptos que no son nuevos, pero que ahora sí están siendo tomados, como es la microbiota y la oral, que debe incorporarse también a ese eje tan importante que él lo nombró del eje cerebro-intestino. En realidad, maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por su aporte, por haber aceptado nuestra invitación. De verdad, muchísimas gracias. bueno, yo con esto quedo complacida y a la vez reafirmo que no estaba yo tan loca cada vez que a mis pacientes le pido una panorámica, cuando igualito le voy a hacer tratamientos de armonización orofacial, aunque yo lo estaba viendo desde el punto de vista nada más de caries, pero ahora aquí estamos hablando de algo muchísimo más profundo, que es el diagnóstico a través de la saliva. Y porque es que somos, yo siempre lo digo, todo entra por la boca y siempre como descuidamos a veces lo que tenemos en la boca. Y de verdad que es impresionante, hoy lo comentaba con un vecino, la cantidad de caries que yo he diagnosticado en los últimos tiempos y los pacientes no se están atendiendo, situación país, situación económica, pero quieren hacerse tratamientos de armonización. Entonces, como no tengo una salud bucal, pero quiero hacerme otros tratamientos que nos podemos complicar y a veces no tenemos los resultados simplemente porque le damos prioridad a lo externo y no estamos entendiendo que tenemos una disbiosis integral, prácticamente. No, y ratifica lo que también nosotros tenemos como baluarte, que es que todo odontólogo debe tener un médico a su lado y todo médico debe tener un odontólogo a su lado en su equipo de trabajo. Y esto nos demuestra que esto es así, ¿no? Y más allá, porque nos habló de nutricionistas, nos habló de muchas especialidades que van a converger en salud para el paciente. Bueno, ya el doctor dejó su número, sus redes. De verdad que, bueno, de parte de nosotras, completamente complacidos por la información, algo súper diferente, pero que ya sabemos que tenemos que ahora ampliar más a nuestro diagnóstico y que no lo podemos dejar de un lado porque sabemos que es de gran importancia. Así que nuevamente a todos los que nos acompañaron, mil gracias. A los que todavía no se han afiliado a nuestro canal de YouTube, ya saben, Armonización Integral. Y bueno, ahí pueden hacer todos sus comentarios en los videos, tanto en este video como todos los otros videos, para apoyar también a todos nuestros profesionales que comparten toda su información para que ustedes siempre estén actualizados. Nuevamente, muchísimas gracias al doctor Atilio, muchísimas gracias a todos los presentes y a todos los que nos están viendo ahorita. A todos, chao, gracias. Gracias.